desde el 10 de diciembre hasta el 30 de junio se generaron 30.000 pobres por día. Yo quiero que veas este informe de CEPA, en donde te vamos mostrando desde noviembre cuánto era la pobreza en noviembre para este instituto, CEPA, y cómo va creciendo. Mirá, cómo llegamos a estos 30.000 por día. Mirá, en noviembre la pobreza para CEPA era del 19,82%. Prácticamente, digamos que el gobierno anterior dejó un 20% de pobreza, un número claramente muy alto. Inmediatamente, en diciembre, subió al 24,4%. Andá mirando cómo crece constantemente. En enero llega al 27,50%. En febrero, otro punto más, 28,6%. En marzo llega al 30,4%. La cantidad de pobres en Argentina sigue subiendo, 32,9% y 33,9% al 30 de junio. No dejó de subir la pobreza en Argentina desde el día en que asumió Mauricio Macri. Y obviamente no es casual, porque primero generó una devaluación demasiado abrupta, después eliminó todas las retenciones al mismo tiempo que generó esa devaluación, después vino el tarifazo y ningún ingreso pudo seguir la evolución de los precios que se dispararon rápidamente, más allá de lo que había anunciado Alfonso Prat-Gay, atrás de la evaluación, atrás de la quita de retenciones y atrás del tarifazo. Digo, mirá, vamos a ver cómo llegamos a este número. CEPA midió el aumento, la diferencia que hay entre la pobreza que deja el gobierno anterior y la que hay hoy es del 14,07%. Vos fíjate que parte del 20 y llega al 34. ¿Cuánto va a tardar en duplicarla? No lo sé. Este aumento es uno de los más fuertes que hemos tenido en la historia argentina en un segmento de tiempo tan corto y sin que haya ocurrido nada, porque la verdad es que cuando en 2002 la pobreza subió tanto, veníamos de 5 años de recesión y luego una crisis, digo, con corralito, con una devaluación tremenda, y por eso llegamos ahí. Esto es casi un error no forzado, como se dice en el tenis, algo que promovió este gobierno. Ahora, esta medición está hecha sobre la base del Gran Buenos Aires y del área pampeana. En esas dos localidades viven 20 millones de habitantes en Argentina, ¿sí? En esas dos localidades viven 20 millones de habitantes. Como subió un 14% la pobreza, los nuevos pobres en estas áreas que son las encuestadas son 2,8 millones de pobres, más o menos la mitad de la población. 20 millones, 2,8 millones de pobres. Nos dijo la gente de CEPA, se puede traspolar esto casi con precisión, porque vos imaginate, si vos haces una encuesta entre 1.000, 2.000 casos y podés decir cómo van a votar los argentinos, si vos haces una encuesta en un área que tiene que ver con 20 millones de habitantes, obviamente podés traspolarlo a todos los argentinos. ¿Y cuánto da sobre una población de Argentina que hoy es de 44 millones de personas? Vamos a verlo. El total de nuevos pobres que te da CEPA sobre 44 millones de argentinos son 6,1 millones de nuevos pobres. Este dato que está dando CEPA está en línea con el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el Instituto CESO, con Cifra de Eduardo Basualdo. Es decir, las principales fundaciones y consultoras que miden pobreza y que ya decían que había mucha pobreza el año pasado, que no negaban la pobreza como el INDEC. Esas mismas fundaciones y consultoras están diciendo que hay 6.100.000 nuevos pobres. Ahora, son 7 meses, no es muy difícil de hacer la cuenta. Son 210 días. Por eso vos llegás a que la cantidad de nuevos pobres por día que está generando Mauricio Macri en esta verdadera fábrica de pobres son 30.000 nuevos pobres por día. Y esto te puedo asegurar que no lo hemos visto nunca, yo diría ni siquiera en las dictaduras militares que ha tenido Argentina. Las dictaduras militares eran más cuidadosas todavía con la sociedad que lo que está haciendo este gobierno hoy. Digo,
quizá porque quiere transferir recursos, quizá también por falta de experiencia, porque no tiene la capacidad para llevar adelante un plan económico. Digo, seguramente debe ser una mezcla de ambas cosas. Digo, uno no piensa que un gobierno llega y dice, bueno, yo quiero generar 30.000 pobres por día. Yo creo que tiene una preferencia por un sector social y que al llevar a cabo ese cambio lo hace mal y por lo tanto genera este enorme choque social que son 30.000 nuevos pobres por día. Es muy fuerte. Este debería ser el dato de la tapa de los diarios de mañana. Claramente. ¿Qué otra cosa te puede interesar más? Vos mismo que no sabés si te van a subir el gas o no, si te van a subir la electricidad o no. ¿Sabés qué es ser pobre? Ser pobre es que no te alcance para hacer lo que hacías cotidianamente, ¿sí? Ser pobre no es que te alcance para comer. Si te alcanza justo para comer, estás peleando la indigencia. Pero si vos ya tenés que salirte de la prepaga, tenés que salirte del colegio privado, ya no podés ir a la cancha, ya no podés hacer una serie de cosas, estás cayendo en la pobreza. Estás teniendo cada vez más carencia. Se llama pobreza por ingresos, ¿sí? Es decir, lo que ganás no te alcanza. Ese es el cambio que hubo en Argentina y que está íntimamente ligado con lo que es el tarifazo. Ahí es donde le erraron el vizcachazo claramente. Porque muchas veces dicen, ¿y había que mejorar el tipo de cambio o no? Sí. ¿Había que bajar las retenciones o no? Sí. ¿Había que equilibrar las tarifas? Sí. ¿Había que hacer todo junto? Y con ese nivel, no. Ahí está el escándalo de lo que es este gobierno hoy, y ahí está el nivel de conflictividad social, el nivel de conflictividad política que se vio hoy muy fuerte en el Congreso, con una oposición que venía acompañándolo, pero que de alguna manera le dijo, no, pará, hasta ahí te acompaño. Digo, Mauricio Macri dijo el otro día, en este reportaje internacional que dio tanto que hablar a la vez, porque habló de guerra sucia y qué sé yo, que están blanqueando los pobres. No es cierto, presidente, no es cierto. Estos son nuevos pobres. Vamos a escucharlo cuando lo dijo. Hay una gran preocupación por el incremento en la pobreza. Hay 1.4 millones de pobres nuevos desde que empezó su mandato. ¿Cuándo va a dejar de subir esta cifra? Yo diría que lo que hicimos nosotros fue blanquear la situación, porque, Carla, el gobierno anterior se basó en la mentira, entonces alteró las estadísticas oficiales de todo, reprimió artificialmente la inflación, el tipo de cambio. Bueno, cuando tuvimos que sincerar, decir la verdad sobre las cosas, porque si no, no se puede crecer. El país hace más de 5 años que estaba estancado, no creaba ningún empleo, y a la vez mintiendo y abusando de utilizar reservas y cosas que no se podía legalmente, sostuvo una apariencia. Nosotros llegamos y dijimos, vamos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo en la gente, yo creo en mis compatriotas, y sé que si ponemos la verdad sobre la mesa, vamos a resolver los problemas y vamos a crecer. Entonces, ese es el proceso que comenzó. Y yo ya he dicho que si yo, cuando termine mi gobierno, no reduje la pobreza, significa que fracasé, porque no hay excusas. O sea, hemos blanqueado las estadísticas, así como hemos independizado el Banco Central. Hoy se sabe cuál es la inflación, cuál es la pobreza, cuáles son los números de crecimiento, y yo soy convencido y entusiasta de que vamos por el buen camino y que a partir del año que viene vamos a volver a crecer. Yo estimo el año que viene un crecimiento del 3,5%. Y si crecemos, ya estamos reduciendo la pobreza. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Cuándo concretamente va a dejar de subir esta cifra? Yo creo que ya está no subiendo y va a empezar a bajar a partir del año que viene. ¿Cómo? Creciendo, en base al proceso de inversión, de desarrollo que está llevando a cabo la Argentina. Cuando los gobiernos se empiezan a separar tanto de la realidad, tienen problemas. En general eso ocurre después de varios años, cuando los gobiernos se van desgastando, cuando se meten para adentro, cuando dejan de mirar lo que ocurre en la calle. Es raro encontrar un gobierno que se aleje tanto de la realidad cuando recién acaba de llegar. Digo, Mauricio Macri acaba de decir que ya dejó de crecer la pobreza. Está Hernán Lencher con nosotros, director de CEPA. Gracias por venir, Hernán. Un placer, Roberto. Bueno, ¿dejó de crecer, no? No, bueno, vos lo mostraste con mucha claridad recién. El crecimiento
no se retuvo en ningún momento, ¿no? Desde noviembre en adelante, y lo que se observa son dos cosas muy claras. En un principio, un salto vinculado al crecimiento, sobre todo de los valores de la canasta básica, que tanto en diciembre como en enero impactan llamativamente y que son el salto más significativo de la pobreza. Y luego diría, en abril, mayo, lo que tiene que ver efectivamente con las tarifas, que tiene una característica, impacta sobre la evolución de la pobreza, no sobre la indigencia. La indigencia se calcula sobre una canasta alimentaria, con lo cual no incluye tarifas. Claro. Y por lo tanto, bueno, en el caso de la pobreza sí impacta de manera significativa. Ustedes ya medían, hay que aclararlo. Digo, CEPA no es que te decía que la pobreza en el kirchnerismo era del 5%, no. Ustedes ya partían de un 20%. Sí, nuestro dato en noviembre es 19,82, es coincidente en general con el de Cifra. Y Gino Germani mide, creo que 22 en diciembre, si no me equivoco, con lo cual son más o menos parecidos los datos. Esto es llamativo. La única que es diferente en ese sentido es la UCA, que parte de 29 en el mes de diciembre, bueno, con una evolución distinta tal vez. Sí, que pone el punto en abril, todavía no hizo la actualización. Una pregunta, Hernán, ¿cómo es el tema o cómo influyen los despedidos, el que está sin laburo? Y por otro lado, el tarifazo es medio raro porque se aplicó, se volvió para atrás y ahora no sé qué va a pasar, pero ponele que se vuelve a aplicar. ¿Cómo va a influir en esta pobreza si se vuelve a aplicar una segunda ronda de tarifazo o si se aplica en serio? No, en principio, en el cálculo que ustedes planteaban recién acá, está incluido el tarifazo. Con lo cual no está la retracción del tarifazo, es al 30 de junio. Y para adelante hay que ver cómo se resuelve esta cuestión. Porque ahí metodológicamente la tenés que volver a multiplicación de la calcularlo. inflación, digo, al que le sube la pyme, la carnicería y demás, sí. y eso sube más los precios. Metodológicamente lo tenés que volver a calcular. La UCA tiene un dato que me parece interesante mencionarlo. Justamente vos hablabas del mes de abril. En realidad la UCA le da 34,5 en marzo y 32,6 en abril. Le baja. Claro. En términos generales, el número de pobres es 1/3 de la población argentina. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, la forma del cálculo de la pobreza, uno no calcula la pobreza de manera directa, lo hace de manera indirecta. En realidad calcula una canasta alimentaria, que no la determinamos nosotros, la determinó el INDEC en el año 88, la valoriza y entonces determina cuál es la línea de indigencia. Y luego utiliza, esto es medio técnico, pero es sencillo de entender, un coeficiente que se llama la inversa de un coeficiente que se llama Engel, que en el caso de la UCA lo utiliza de manera fija, es decir, si la indigencia baja, la pobreza va a tender a bajar. En nuestro caso no, nosotros tomamos otro coeficiente de Engel, que es el de Fiel, nos parecía razonable justamente porque poco tiene que ver tal vez con nuestra mirada del proceso económico, y el coeficiente que utiliza la UCA es 2,08 siempre fijo, el nuestro salta de 2. Debería haber variado con el tarifazo y no varió en el caso exacto, de la UCA. 2,34, entonces a ellos les cae la pobreza porque no están midiendo, al utilizar fijo ese indicador, no miden el efecto de la tarifa. ¿Cómo les va a costar a los nuevos pobres volver a la situación de no pobreza, digamos? ¿Cuán lejos están de esa línea de pobreza? Miren, nosotros hacemos también un cálculo que se llama índice de vulnerabilidad, que se redujo. La última medición en abril estaba más o menos en 5 puntos. Eso es lo que está un poquito arriba de la pobreza. Claro, y hoy está en 3, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, los 2 puntos de aumento están relacionados justamente con eso. Y vos tenés una franja importante dentro de lo que puede ser lo cercano a la línea de la pobreza. Si mañana, parece improbable, pero si mañana la canasta alimentaria bajase, bueno, muchos hoy considerados pobres bajo la línea de pobreza. O sea, esos son más o menos 400.000 personas que están en ese índice, bueno, 400.000, 500.000 que están ahí, digamos. Que cualquier aumento fuerte de precios de nuevo, cualquier devaluación los tira para la pobreza. Sí, es relativamente poco igual en relación a la posibilidad de que la pobreza tienda a aumentar. La verdad que no quiero hacer especulaciones. Uno no observa que vaya a haber un aumento de la pobreza. Lo que parece raro es que vaya a reducirse la pobreza. Claro.
Pero lo último, digo, si todos los días estamos hablando de que el campo está presionando, está diciendo que está el tipo de cambio atrasado y se está presionando con una devaluación, tranquilamente puede haber una suba de precio de nuevo. Sí, definitivamente es muy sencillo. Es el precio de la canasta y Claro. la evolución de los ingresos. Los ingresos pueden tender a modificarse y sí, en septiembre los jubilados, algunas paritarias que todavía les faltan algunas cuotas, y en lo que respecta a los precios depende de la evolución. En general hay una tendencia inflacionaria que se reduce en estos meses, pero efectivamente si hay una nueva devaluación es probable que ese salto nuevamente se dé. Ahora, Hernán, yo hablaba, y siempre lo nombro porque fue el primero que me lo dijo y me pareció muy claro y muy gráfico. Daniel Arroyo, hoy que eres director del Banco Provincia, del Frente Renovador, por la oposición, decía que había un 33% de trabajadores no registrados que dejó el gobierno anterior, que las políticas de este gobierno hicieron que ese hilo, estaban agarrados de un hilo, que ese hilo se corte y ese 33% caía como una estampida a la pobreza, a la indigencia, etcétera. ¿Ese es el proceso que estamos viviendo ahora o es producto de alguna otra cosa que yo no estoy advirtiendo? No, básicamente es eso. En realidad, digamos, el sector que hablaba Arroyo es el sector informal, que en general tiende a estar cerca de la línea de pobreza. Ahora, si mañana una persona pierde el trabajo, automáticamente queda por debajo de la línea de pobreza y no necesariamente está en ese sector. Y también puede suceder que en el marco del aumento de los precios, bueno, alguna paritaria también, en términos reales, finalmente quede por debajo de la línea de Ahora, pobreza. guarda que estamos frente a un índice de desempleo que puede estar, no sé, en el 8, en el 9%, con un nivel de pobreza del 34%. Es decir, hay muchísimos argentinos que trabajan, que tienen empleo y son pobres. Sí, claro. También hay que ver cuánta gente depende de ellos, porque esto es por lo general para una familia tipo, a veces cuando se mide la canasta y demás. Hay que ver cómo es la composición, por eso en muchos casos termina siendo cuando se dice la canasta, no sé, si uno menos de 16.000 pesos es pobre en una familia, bueno, si tenés más hijos no y demás, eso lo evalúa. Sí, pero es fija en realidad. Es más o menos, no me quiero equivocar, pero deben ser 11.500 pesos, Sí, más o estamos menos. abajo, sí. Ahora, perdón, armo una mesa, ¿no? De Carolina Stanley y Guillermo Moreno, ¿no? Dos personas que seguramente tienen el mejor concepto de nosotros. Y me Ministra de siento... Desarrollo Social. Ministra de Desarrollo Social de la Nación y Guillermo Moreno, jefe de campaña de Mauricio Macri. Ahora, yo me siento y te digo, mirá, medir pobreza por ingreso, porque vos un mes medís, yo estoy sin trabajo, ese mes no tuve ingreso, pero tengo casa, tengo auto, tengo ahorros y con eso pago la prepaga, etcétera, 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 etcétera. No soy pobre, es trucho, digamos, para decirlo como lo mide la UCA, como lo miden ustedes, y si me pongo bien agresivo. ¿Qué respondes a eso? No, es una medición, es la medición de pobreza por ingreso. Efectivamente, ¿qué está indicando? Está indicando que tus ingresos no alcanzan a esa canasta que mencionaba recién. En el caso de la indigencia, a la canasta de la indigencia. En el caso de la pobreza, a lo que respecta a la canasta correspondiente a la pobreza. Digo, puede ser que, por ejemplo, una persona que esté por debajo de la línea de pobreza o por encima no necesariamente consuma esa canasta. Hay un montón de variables. Eso no significa que no sea una medición concreta. Lo que vos hacés referencia de todas formas es a la pobreza estructural. La pobreza estructural tiene otra evolución, muchísimo más estable en el tiempo. Es interesante ver lo que hizo la UCA en relación a ello, porque los indicadores del 2010 al 2015, en lo que tiene que ver con pobreza estructural, mejoran sustancialmente en la Argentina. Mejora el Gini, las personas en situación de vulnerabilidad caen, las que salen de la pobreza en términos estructurales también aumentan. Bueno, en general son indicadores que, de nuevo, si yo vuelvo a medir eso mismo en este momento, probablemente no haya cambiado. Claro. ¿Cambió la pobreza por ingreso? Sí, claro, pero eso no cambió. Tiende a cambiar. Ahora, si esto se sostiene y 6 meses, un año más, probablemente impacte sobre la pobreza estructural. Muchísimas gracias. Un placer. Hernán.